Gracias, sí. No se va a perdonar tampoco. En su proceso de lucha contra el feudalismo y, por supuesto, también pertenece al arsenal ideológico de la burguesía que pretende proyectar sus ideas como que representan a toda la sociedad. Un concepto, en definitiva, de hegemonía, ¿no? Aunque ella no utilice el concepto de hegemonía. Pero en ningún momento se plantea si la clase obrera puede tener interés en combatir esa opresión y transformarse en clase nacional, como dice el manifiesto. Por otra parte, ella cuestiona a Marx y Engels respecto a la vigencia o no de independencia de Polonia. Es cierto que Marx y Engels van a defender la independencia de Polonia en un primer momento, o mejor dicho, con dos intenciones. En los años 60 del siglo XIX, Marx y Engels consideran que apoyar la independencia de Polonia es frenar el papel que el Imperio ruso está ejerciendo como gendarme del orden europeo contra el movimiento democrático y obrero europeo. O sea, sabéis que el Imperio ruso desde el Congreso de Viena se transforma en el brazo armado de la reacción y es una especie de OTAN de la época, ¿no es cierto? Y hay que minar, hay que bloquear ese poder reactivo y justamente apoyar la independencia de Polonia es impedir esa capacidad represora del zarismo, del Imperio ruso. Ella dice, esto es correcto. En ese momento, Marx y Engels hacían bien en apoyar la independencia de Polonia porque objetivamente eso respondía a las condiciones del momento. Pero dice, en este momento, el momento que ella opina, o sea, finales del siglo XIX, 1893-96, ya el Imperio ruso ha perdido ese carácter, esa potencia represora, porque, entre otras cosas, se está desarrollando un movimiento socialdemócrata de cierta importancia en el imperio ruso. Tal vez magnificando en realidad la dimensión del Partido Socialdemócrata Ruso de la época. Estamos hablando de 1893, 95, 96, bueno. Por lo tanto, no tenían, Marx y Engels, evidentemente, hacían un análisis exclusivamente basado en la coyuntura y no había ningún principio o valor normativo que justificara o que, por el cual ellos continuaran apoyando la independencia de Polonia. Bueno, eso no es cierto. Porque Marx y Engels van a continuar hasta el final de sus vidas defendiendo la independencia de Polonia. Si primero lo planteaban porque era una forma de frenar, o mejor dicho, simultáneamente a que planteaban que favorecer la independencia de Polonia era impedir que Rusia reprimiera todo el movimiento democrático occidental, luego ya la independencia de Polonia era algo favorable para la propia emancipación, proceso emancipatorio del proletariado y de las clases subalternas polacas. ¿No es cierto? A tal punto que, si me permitís, tengo acá un pequeño texto a ver si ahora encuentro el texto de Engels. Así. Fijaos, en 1892, en el prólogo a la edición polaca del Manifiesto Comunista, estamos hablando de 1892, ella en 1893-96 se opone radicalmente a la independencia de Polonia. Engels dice, el rápido desarrollo de la industria polaca, y es curioso porque utiliza el mismo dato objetivo para sacar conclusiones absolutamente distintas. El rápido desarrollo de la industria polaca, que deja atrás con mucho a la de Rusia, es una clara prueba de las energías vitales inextinguibles del pueblo polaco y una nueva garantía de su futuro renacimiento. La creación de una Polonia fuerte e independiente no interesa solo al pueblo polaco, sino a todos y cada uno de nosotros. Solo podrá establecerse una estrecha colaboración entre los obreros todos de Europa si en cada país, y esto es muy interesante como concepto, si en cada país el pueblo es dueño de su propia casa. O sea, si en cada país la clase obrera se transforma en clase nacional, ¿no es cierto?, en clase hegemónica, ¿no? Las revoluciones de 1848, que aunque reñidas bajo la bandera del proletariado, solamente llevaron a los obreros a la lucha
para sacar las castañas del fuego a la burguesía, acabaron por imponer, tomando por instrumento a Napoleón y a Bismarck, a los enemigos de la revolución, la independencia de Italia, Alemania y Hungría. En cambio, a Polonia, que en 1791 hizo por la causa revolucionaria más que estos tres países juntos, se la dejó sola cuando en 1863 tuvo que enfrentarse con el poder 10 veces más fuerte de Rusia. La nobleza polaca ha sido incapaz para mantener, y lo será también para restaurar, la independencia de Polonia. La burguesía va sintiéndose cada vez menos interesada en este asunto. En eso coincide con Rosa. Pero fijaos que las conclusiones son radicalmente opuestas. La independencia polaca solo podrá ser conquistada por el proletariado joven, en cuyas manos está la realización de esa esperanza. He ahí por qué los obreros del occidente de Europa no están menos interesados en la liberación de Polonia que los obreros polacos mismos. Y en el prólogo de la edición italiana del Manifiesto Comunista del año siguiente, del 1893, vuelve a repetir: sin restituir la independencia y la unidad de cada nación, no es posible realizar la unión internacional del proletariado, ni la cooperación pacífica e inteligente de esas naciones para el logro de objetivos comunes. Quiere decir que la clase obrera debe convertirse en clase nacional y para realmente poder ejercer su internacionalismo. Está diciendo, bueno, esta conclusión es absolutamente, o sea, partiendo de los mismos objetivos, llega a conclusiones absolutamente y radicalmente distintas. El problema está en que ella, digamos, desde una perspectiva, vuelvo a repetir, en este aspecto, absolutamente economicista y determinista, utiliza para cuestionar para rechazar tanto el derecho a autodeterminación como el caso de la independencia de Polonia o de Irlanda, o llega incluso a cuestionar el derecho de la Alsacia-Lorena a restituirse a Francia, cosa que cuestión en la cual entra en contradicción con Wilhelm Liebknecht y con August Bebel, que van a ser condenados por alta traición cuando ellos se van a oponer a la anexión de Alsacia y Lorena después de la guerra franco-prusiana. O sea, ¿por qué? Porque ella parte de la base de que, digamos, de un esquema de evolución del capitalismo que dice: los grandes estados favorecen el desarrollo del capitalismo y el ascenso de la burguesía. El desarrollo del capitalismo y el ascenso de la burguesía lleva a ¿qué? A la formación de un gran proletariado que va a ser el sepulturero de esa burguesía y de ese capitalismo. Por lo tanto, para favorecer la revolución, lo que hay que permitir justamente es la construcción de grandes estados, no oponerse a ello. Buscar la independencia de determinadas naciones es fragmentar esos grandes estados, es bloquear el desarrollo capitalista y, por lo tanto, bloquear la culminación de la revolución. Es volver a una situación precapitalista. Por lo tanto, reconstruir Polonia es volver a un periodo anterior al desarrollo del capitalismo, es decir, contra el orden y la corriente del progreso, contra el progreso. En ese sentido, ella incorpora todos estos planteamientos de Rosa, van a ser condensados en 6 artículos que ella va a escribir entre 1908 y 1909. Ella empieza su militancia contra el derecho a la autodeterminación en 1893-96, pero digamos la culminación teórica de su posición sobre esto, que luego repetirá en el texto sobre la Revolución Rusa, oponiéndose al derecho de autodeterminación, en 6 artículos que van a ser publicados entre 1908 y 1909. Nosotros hemos publicado el 6º, no lo hemos publicado el polaco, porque como dice Joan, aunque nos digan polacos, no sabemos polaco. Lo hemos traducido del alemán. Por lo tanto, es una traducción interpuesta, es una traducción del alemán y no del polaco. O sea, una publicación alemana que lo tradujo del polaco. Esos 6 artículos, digamos, redondean y culminan lo que podría ser el razonamiento de Rosa sobre el por qué no al derecho de autodeterminación y a la independencia de los pueblos. Parte de la base de que el desarrollo capitalista destruye las posibilidades de realización nacional y de autodeterminación de las pequeñas naciones. Las pequeñas naciones no son funcionales al desarrollo del capitalismo, por lo tanto hay que favorecer
la fusión de esas naciones, incluso partiendo de la base de que incluso el triunfo del capitalismo llevaría casi a la desaparición de multitud de naciones, una especie de lo que luego el Kautsky va a ser la imagen del superimperialismo, ¿no? La autodeterminación solo favorecería la regresión a un periodo previo. Para ella, la constitución incluso de los grandes estados, tanto el Imperio Austrohúngaro, que primero es Imperio Habsburgo, como ha dicho Joan, y a partir de 1860 va a ser Imperio Austrohúngaro, del Imperio Ruso y del Imperio Alemán, del Kaiserreich, o sea, el Segundo Imperio, van a ser hechos positivos, porque favorecen el desarrollo del capitalismo. Claro, ella no, en ese sentido no toma nota de que esos imperios se han construido en base a la violencia. Son un símbolo, de su perspectiva, de progreso, pero se olvida que han sido construidos sobre la violencia. Esto a mí me evoca, por lo menos, y a Joan también, el Walter Benjamin, ¿no? En sus tesis sobre la filosofía de la historia, cuando dice que no hay un documento de cultura que no sea igualmente un documento de barbarie al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, es una afirmación, bueno, que de alguna manera impacta. El escribir este libro para los dos nos ha servido, pues siempre cuando se escribe algo uno aprende, ¿no? Pero nos ha servido para aprender, lo cual no cambia un ápice nuestra opinión sobre el papel de Rosa como revolucionaria, de ninguna manera. Pero en este aspecto, estos son los puntos que hemos ido notando. Claro, pero es que no solamente rechaza la independencia de Polonia o de Irlanda y el derecho a autodeterminación, es que incluso rechaza el federalismo. Para ella el federalismo es fragmentación. Es fragmentación y es un residuo feudal. Claro, ella piensa en la fragmentación política de la Edad Media, de los estados feudales, el federalismo tampoco es una solución. A tal punto que esos 6 textos son escritos como respuesta a 2 cosas. Una es el debate que tiene con el Partido Socialdemócrata bolchevique, o sea, por el Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, cuando en 1903, en su programa, en el punto 9, reivindica el derecho a autodeterminación. Ahí Rosa entra con todo, porque el partido de Rosa pretendía tener una relación federativa, curiosamente rechaza el federalismo, pero pretendía tener una relación federativa con el Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, y pone como condición para federarse el que se elimine ese punto donde se reivindica el derecho a autodeterminación, cosa que no hace el partido bolchevique de ninguna manera, lo mantiene. Y el otro es una respuesta a un texto que escribe en 1908 un miembro de su partido, Henryk Balicki, que procede de una fracción del PSP. O sea, en 1906 se produce una escisión en el Partido Socialista Polaco, cuya bandera era parte de la emancipación obrera, la independencia de Polonia. Se produce una escisión y el ala izquierda, que adopta el nombre de PSP Lewica, que quiere decir en polaco izquierda, se une al partido de Rosa, al Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania, del Reino de Polonia y Lituania. Mientras que el ala derecha es la que es, bajo la dirección de Pilsudski, tendrá una deriva hacia la derecha y muy militarista, y después exclusivamente nacionalista. El partido, la fracción Lewica, que había reivindicado antes de la ruptura la independencia de Polonia, en aras de 2 cosas: de facilitar la unión con el partido de Rosa y al mismo tiempo, visto lo que ha sucedido en 1905, primera revolución rusa, en la cual se ha visto la potencia que tiene en ese momento el movimiento emancipatorio en el imperio. Ojo, potencia del movimiento emancipatorio es evidentemente la clase obrera de Petrogrado y la primera vez que instaura un soviet, pero del movimiento campesino, muy importante, y de los movimientos de reivindicación nacional, que es ahí cuando esta fracción dice, bueno, a lo mejor no es necesario seguir luchando por la independencia de Polonia, podemos unirnos a los compañeros Rosa y otros más, y plantear
en cambio, una solución federativa. Bueno, pues esa solución federativa también es rechazada por Rosa. Y ese es el motivo por el cual escribe esos 6 documentos que están publicados entre 1908 y 1909. Más allá de ello, hay que reconocer que si rechaza el derecho a la autodeterminación, la independencia de Polonia, etcétera, la creación de nuevos estados, etcétera, etcétera, sí reivindica y defiende con gran firmeza la autonomía cultural de las poblaciones que pertenecen a esas naciones oprimidas. Por ejemplo, ella se refiere mucho al caso polaco, se opone a la germanización o a la rusificación que van a padecer los polacos que viven en la Polonia rusa, los polacos que viven en la Poznania, o sea, la Polonia que se ha apropiado en el Reino de Prusia, más tarde el Kaiserreich, y en la Polonia que está en la Galicia, que es la Polonia que está integrada al Imperio Austrohúngaro. Ahí se va a oponer férreamente a esa germanización y rusificación. Justamente, si bien tiene muy buenas relaciones con la dirección socialdemócrata, e incluso con su ala derecha al principio, porque la ven un factor importante para agitar entre los trabajadores polacos que viven en la Poznania, va a tener que enfrentarse con esa ala derecha que está apuesta clarísimamente por la germanización. Y en ese sentido ya va a defender la autonomía cultural. Pero va a interpretar siempre el derecho nacional, en todo caso, desde esa perspectiva, como una cuestión cultural y jamás como una cuestión política. Por otra parte, y simplemente para ser breve y no agotarlos, hay una cosa que es importante, bueno, que a nosotros nos ha parecido importante, y que es el tema de si en el pensamiento revolucionario, primero de Marx y Engels y luego de sus seguidores, existen o no, y ya lo ha mencionado Joan, principios morales o principios valores que orientan el movimiento revolucionario. Claro, ella en un momento plantea lo siguiente. Os leeré pequeño párrafo, a ver si me hago un lío con los papeles. Sí, aquí está. El materialismo dialéctico, dice, esto lo plantea en uno de los, justamente en el primero de los 6 textos, en los que habla se opone sobre la cuestión nacional. El materialismo dialéctico, que es la base del socialismo científico, ha desterrado definitivamente de su vocabulario este tipo de fórmulas eternas, porque la dialéctica histórica ha demostrado que no existen verdades eternas ni derechos eternos. En palabras de Engels, y aquí lo cita Engels, lo que es bueno aquí y ahora es malo en otro sitio y viceversa. Es decir, lo que es justo y razonable en determinadas circunstancias se convierte en injusto y absurdo en otras. Sin embargo, aquí ignora o no hace caso a lo que os he leído de Engels, que va manteniendo su defensa de la independencia de Polonia. En todo caso, viene determinado solo por las condiciones sociales, materiales en una época histórica dada. Partiendo de esta base, el socialismo científico ha revisado todo el conjunto de clichés democráticos y de metafísicas ideológicas heredadas de la burguesía. Hace tiempo que la actual socialdemocracia ha dejado de considerar expresiones tales como democracia, libertad nacional, igualdad y otras bellas frases similares como verdades y leyes eternas, capaces de trascender naciones y épocas concretas. Bueno, en esto, tanto Joan como yo estamos en completo desacuerdo. Democracia e igualdad y también libertad nacional son principios que han sido esgrimidos por el propio movimiento obrero, porque han sido construidos al calor de la lucha. O sea, los conceptos que utiliza el movimiento obrero y que se van extendiendo en todos los ámbitos y países donde este movimiento se desarrolla, son producto no solamente de una tradición o de una memoria, sino también de la propia experiencia de lucha. La lucha por la democracia, y ojo, y no estamos hablando solo de la lucha por la democracia consejista, que para nosotros es la verdadera democracia, sino por la democracia representativa, implicó, por ejemplo, en Bélgica, yo lo comento, en 1902 una huelga general, ¿no es cierto? O la lucha contra el régimen de los tres estados, de Dreieckstande, en el Reino de Prusia, en el Kaiserreich,
que solamente se resolvió con la Revolución Alemana de 1918. Era una demanda del movimiento obrero. No era una idea heredada de la burguesía, era una comprobación del movimiento obrero y de la clase obrera en su propia lucha de que eso constituía un obstáculo para la realización de sus propias opciones de valorización de sus objetivos emancipatorios. Por lo tanto, esos conceptos no son ideas que, como las ideas de Platón, están volando en un universo y se capturan, sino que son producto de la experiencia, son producto de la praxis. La praxis conduce a la reflexión, es aquello que decía Hegel, ¿no es cierto? La ciudad de Minerva, ¿no? Empieza el vuelo a la noche, claro, primero la experiencia y luego la reflexión sobre la experiencia. Por eso hoy en día preferimos hablar, en lugar del socialismo científico, el marxismo, no el socialismo científico, es filosofía de la praxis, ¿no es cierto? En ese sentido, nos parece que el pensamiento emancipatorio está pleno de objetivos que son de orden valorativo. ¿Qué más valorativo es aquello de que de cada cual según su capacidad y aquí a cada quien según su necesidad? Pero no es un principio que es producto de una mente enfervecida en una noche de invierno a la luz de la luna que se le ocurre ponerse a escribir como un poeta, que ya también la poesía a mí me encanta. No, eso es producto del imaginario de una sociedad en base a que la sociedad en la que vivimos niega eso, lo niega. Justamente el problema es que el capitalismo niega la democracia, el capitalismo niega la libertad, niega la igualdad, y por lo tanto, la opresión nacional también puede ser otro elemento que puede ser una necesidad sentida, romper con ella por las clases subalternas, siempre y cuando esa cuestión nacional ayude al proceso emancipatorio, ayude al proceso de liberación social. El tema llega al punto que, claro, Rosa tiene una actitud extraordinariamente valiente con el tema de la Primera Guerra, culmina en realidad, lo que pasa en la guerra, culmina sus reflexiones sobre el imperialismo. Es un libro, la acumulación del capital es una obra que habría que volver a reeditarla porque tiene un valor extraordinario y lamentablemente, como dice Joan, lo podemos encontrar en algún reservorio. Nosotros creo que lo hemos puesto en la biblioteca, bueno, de paso hacemos la propaganda, ¿no? Biblioteca virtual del archivo Josep Serradell, estamos ahí organizando la biblioteca virtual, recuperando todas esas cosas, pero merecería una reedición. Ella fundamenta su oposición a la guerra en base a esa reflexión y a su propia experiencia de lucha, la lucha contra la guerra. Pero claro, le lleva ese planteamiento, le lleva a ver la guerra como es la guerra entre nacionalismos opresores que acaba con cualquier guerra de liberación nacional. Ella es el pronóstico que hace y se equivoca de medio a medio, porque el siglo XX, el resto del siglo XX, las guerras de liberación nacional se suceden una detrás de otra. ¿Y cuándo? Justamente cuando son acompañadas de un proceso de liberación social. Empecemos por la guerra civil rusa. La guerra civil rusa es civil, pero también es una guerra de liberación nacional, porque claro, todos los ejércitos que estaban ocupando Rusia, apoyando ejércitos blancos, son ejércitos extranjeros, ¿no? Hay incluso hasta una legión checa, que de golpe se pone a luchar contra los bolcheviques. Están los griegos, y ya me vais a decir que se les perdieron a los griegos en el espacio euroasiático de Rusia. Seguimos por la Revolución China. Es una revolución que es proceso de liberación social, pero también de liberación nacional, ¿no es cierto? Primero contra la invasión japonesa y más tarde contra el gobierno de Chiang Kai-shek. La guerra del Vietnam, otro tanto. Primero contra la invasión, primero contra la dominación japonesa, luego contra la recuperada dominación francesa, tercero contra la agresión norteamericana. Y así sucesivamente. La misma revolución cubana también podríamos interpretarla como un proceso en que se unen las dos cosas, liberación social y liberación nacional. Y por último, hoy en día, aunque ahora con todo el problema de la guerra en Ucrania, lo hemos dejado de prestar atención, pero el proceso de Rojava, donde el Kurdistán sirio intenta llevar adelante un proceso de experiencia social tremendamente interesante, como es el confederalismo democrático, junto con una exigencia de liberación nacional, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese sentido, consideramos que precisamente, si en otros aspectos fue tremendamente innovadora su análisis de imperialismo, tremendamente innovadora en la importancia de la lucha de masas,
lucha de masas, partidos y sindicatos, producto de su experiencia en 1905 y sus reflexiones a la revolución en 1905. Y fue tremendamente innovador en la adopción del concepto genuino de democracia, en realidad ya observado, comprobado en la Comuna, pero luego en la formación de los soviets, tanto en 1905 como en 1917, más el propio proceso consejista de la Revolución Alemana, ¿qué es lo que quieren los espartaquistas? Es el manifiesto que lo escribe ella, ¿no es cierto?, donde ella expresa cuál es el modelo que están pensando para Alemania. Si en esos aspectos fue tremendamente innovadora, en el tema nacional no pudo desembarazarse, dice, reflexión determinista, economicista, que había mamado, lamentablemente, de lo que era en ese momento la catedral del movimiento obrero a nivel mundial, que era la Segunda Internacional, con un papa, mejor dicho, con un colegio cardenalicio, que era la dirección de la Sociedad Democrática Alemana, y un papa que era el señor Kautsky, más otros más que había por ahí. Así que, bueno, con eso acabo el complemento de lo que ya muy bien nos ha contado Joan. Muchas gracias. Pues nada, bueno, pues si os parece, hacemos un turno de intervenciones, preguntas, observaciones.